No sé si alguien llegó después de mi disertación. Nuevamente, buenos días. Espero que todos hayan quedado bien, desafiados, porque lo que sigue es peor. Voy a pedirle que se coloque de pie por un momento nada más. Recuerde que no estamos en un gimnasio para hacer ejercicio parecido. Estamos porque quiero con toda reverencia leer la palabra de Dios, y voy a invitarle para que vaya conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Así lo vamos como tratando de memorizar, y dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y número 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Que Dios bendiga su palabra y que hoy nuestros pensamientos verdaderamente vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén. Tome su lugar, por favor. La tercera bienaventuranza que nos da el Sermón del Monte a través de la persona del Señor Jesucristo es: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, mire, al igual que las primeras dos bienaventuranzas, esta debió haber sido algo impactante y desconcertante para los oyentes del Señor Jesucristo. Jesús, quien enseñaba principios que eran totalmente extraños a la manera de pensar de todos los que le estaban escuchando en ese momento. Los creyentes del Señor Jesucristo sabían cómo actuar espiritualmente de manera orgullosa y autosuficiente. Eran expertos en mostrar una fachada piadosa. Por eso el Señor Jesucristo mismo les llamó ¿cómo? Sepulcros blanqueados. Ellos creían de veras que el Mesías estaba a punto de llegar. Escúchame, estaban tan orgullosos de ser el pueblo escogido, de ser el pueblo de Israel, que estaban totalmente seguros que cuando el Mesías llegara los iba a felicitar. Y los iba a felicitar por esa bondad que mostraban por ser el pueblo escogido de Dios. Al fin daría al pueblo judío el lugar que le correspondería en el mundo, una posición por sobre todas las demás naciones. Los judíos anticipaban con impaciencia que el Mesías los trataría con demasiada benevolencia, con demasiada ternura a ellos y con dureza a sus opresores, que por casi 100 años habían sido
los romanos. Mire, voy a invitarles para que hagamos un poquito de historia del pueblo de Israel. Los judíos despreciaban tanto la opresión romana que a veces llegaban incluso a negar su existencia. Recordemos que un día, mientras el Señor Jesucristo ministraba en el Monte de los Olivos, tuvo uno de sus más fuertes intercambios con los fariseos. Cuando el Señor dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Claro que la respuesta de los fariseos no se hizo esperar y fue extraña, porque ellos mismos reclamaron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Por supuesto, la realidad de la historia de Israel era de conquista y opresión reiteradas por parte de los egipcios, de los asirios, los medas y los persas, los griegos, y en la época del Señor Jesucristo, los romanos. Al parecer, el orgullo no permitía a esos fariseos reconocer uno de los hechos más evidentes de la historia de su nación y de esa situación crítica y difícil en la que se hallaban. Yo quisiera que usted siguiera mi predicación y pusiera su mente en lo que está sucediendo hoy. Manténgalo así, manténgalo en paralelo, por favor, porque vamos a tener mucha relación en cuanto a lo que estamos viviendo actualmente y lo que el pueblo de Israel vivía. Los fariseos esperaban que el Mesías llegara con fanfarria. 4 grupos, los más poderosos del pueblo judío. Los fariseos esperaban que el Mesías llegara con fanfarria y una poderosa demostración de poder sobrenatural. Suponían que de modo milagroso Él quitaría de encima el yugo de Roma y establecería un estado judío, una teocracia revivida y una nación santa que gobernaría el mundo entero a partir del pueblo de Israel. Los saduceos esperaban, en cambio, por medio de arreglos políticos, lo cual les traía el desprecio de muchos de sus compañeros judíos. Los esenios, monásticos, aislados física y filosóficamente del resto del judaísmo, vivían en gran manera como si Roma y el resto del mundo no existiera. Los celotes, como su nombre lo indica, eran los defensores más francos y activos de la liberación. Muchos esperaban que el Mesías viniera con un poderoso e irresistible ejército militar que conquistara a Roma de la misma manera que Roma los había conquistado. Pero la verdad, no esperaban con pasividad a su libertador, sino que estaban decididos a que cuando quiera o como quiera que Él pudiera venir, ellos harían parte la tarea para hacerle más fácil la tarea a ese Mesías. En la época de Jesús, los agresivos y rebeldes celotes no eran muchos en número, pero tenían la simpatía y el apoyo moral de gran parte del pueblo que quería el derrocamiento de la esclavitud, del continuismo, de la politiquería de esa época por cualquier medio que fuera posible que se lograra. Podríamos decir entonces que cualquiera que fuera la forma en que los variados grupos de personas esperaban que el Mesías llegara, no anticiparon una venida en humildad y mansedumbre. Pero esas fueron las mismas actitudes que el Señor Jesucristo, aquel a quien Juan el Bautista había anunciado como el Mesías, estaba enseñando y practicando.
La idea de un Mesías manso que guiara a un pueblo manso estaba muy lejos de cualquiera de los conceptos que se tenía del reino mesiánico. Los judíos entendían el poder militar y el poder milagroso, y aunque eran poco populares, entendían incluso el poder del compromiso, pero no entendían el poder de la mansedumbre. Voy a hacer una cuña estúpida, perdóneme. Pero si hubiera ganado el candidato del centro, ¿usted cree que qué hubiera pasado con nuestro país hoy? Solo se lo dejo para que usted lo piense, nada más. Nada más, solo se lo dejo para que usted lo piense. Entonces, ellos tenían el poder del compromiso, lo entendían, pero no podían entender el poder de la mansedumbre. Los judíos al final rechazaron como un todo al Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no le cumplió sus expectativas de mente que tenían, esas expectativas mesiánicas. Incluso Él predicó en contra del medio que había, en los que ellos habían puesto su esperanza. Primero lo rechazaron. Después lo odiaron y finalmente lo mataron, porque en lugar de aprobarles su religión, Él la condenó. En lugar de guiarlos a la independencia de Roma, desdeñó las acciones revolucionarias y ofreció un camino diferente, un camino de mayor sumisión. En las mentes de los judíos, el Señor Jesús no podía ser el Mesías. Y la evidencia final de lo que ellos creían fue la crucifixión de Jesús en un madero. Y mientras el Señor Jesucristo colgaba agónico, algunos de los líderes judíos no pudieron resistir una última burla contra la afirmación de Jesús cuando Él decía que Él era el Salvador. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo en el capítulo 27, en el verso 42. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: su hijo soy. En los primeros días de la predicación apostólica, la muerte y la resurrección de Cristo eran los más grandes obstáculos para poder llegar al Evangelio del Señor Jesucristo. Las ideas eran locura para los gentiles y tropezadero para los judíos. El Evangelio era locura para aquellos gentiles que consideraban que el cuerpo era intrínsecamente malo y creían que era absurdo que el Salvador del mundo no solo hubiera permitido que lo mataran en un madero, sino que había regresado entre los muertos en forma corporal. Para los judíos, el Evangelio era tropezadero porque la idea de que el Mesías muriera, y peor aún, en una cruz, era totalmente impensable. ¿Cómo era posible que un rey, cómo era posible que un Mesías que enseñó por unos pocos años sin lograr absolutamente nada que cualquiera pudiera ver, y que luego fue rechazado y matado por los maestros religiosos, fuera a ser digno de que se creyera en Él a partir de siempre? Pero el rechazo al Señor Jesucristo no fue 2 días antes de la crucifixión. Empezó mucho antes, cuando en el Sermón del Monte Él empezó a enseñar acerca de la pobreza en espíritu, llanto y mansedumbre. Los que estaban ahí esperando que se coronara rey empezaron a pensar: aquí algo huele mal. O como dicen los jóvenes, a este pedazo, ¿cómo es que dice? A este cuento le falta un pedazo.
Ellos pensaban que algo estaba fallando, que algo estaba mal. Ese extraño predicador difícilmente podía ser el libertador que ellos estaban esperando. Las grandes causas las pelean los orgullosos, pensaban, no los humildes. Escúchame, lo que ellos pensaban, las grandes causas las pelean los de la primera línea, la pelean los orgullosos, no los humildes. No se pueden obtener victorias mientras se ora. No se pueden obtener victorias mientras se clama. No se pueden obtener victorias mientras se llora. Y sin duda alguna, no se podría vencer a Roma con mansedumbre. A pesar de todos los milagros del ministerio del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel no creyó realmente en Él como el Mesías, porque no actuó como poder, como militar o de una manera milagrosa contra Roma. Los judíos no esperaban el Mesías que Dios les había dicho que iba a venir. Ellos, los judíos, los maestros judíos, hicieron caso omiso a algunas partes de la palabra de Dios, tales como Isaías 40, yo le invito para que la lea en su casa, como Isaías 60, que de modo claro y vívido describen al Mesías, no solo como el siervo sufriente, sino como el Señor conquistador. No podían aceptar la idea de que pudiera aplicarse al Mesías, el venidero gran libertador de los judíos. Descripciones como Isaías 53, cuando dice: no hay parecer en él ni hermosura, despreciado y desechado entre los hombres, angustiado él y afligido. Como cordero fue llevado al matadero, fue cortado de la tierra de los vivientes y se dispuso con los impíos su sepultura. Hermanos, la enseñanza del Señor Jesucristo pareció nueva e inaceptable a la mayoría de sus oyentes, simplemente porque el Antiguo Testamento fue rechazado y malinterpretado en gran manera por la gran mayoría de los maestros fariseos. Ellos no reconocieron al humilde y abnegado Jesús como el Mesías, porque no reconocieron al siervo sufriente de Dios como el Mesías. Esa no era la clase de Mesías que ellos deseaban. Y, como lo decía en las otras dos, que podamos descubrir y entender lo que realmente el Señor Jesucristo quiso decir en esta bienaventuranza, tenemos que mirarlo desde 4 perspectivas. Número 1, ¿qué significa mansedumbre? Porque hay siempre una lucha del creyente de hoy, del cristiano, que la gente confunde el término manso con menso. De verdad, ¿cuántas veces a usted va y lo buscan y le dice: hermano, présteme 20,000? Te presto 20,000. Pasa un mes, 2 meses y usted va donde el individuo y le dice: hermano, yo te presté 20,000, me los devuelve. ¿Y cómo así? Luego usted no es que es cristiano. ¿Y qué tiene que ver? Pues que los cristianos son mansos, pero comemos. Entonces, ¿cuál es el significado realmente de mansedumbre? Mira, en el español actual la palabra manso no es una de las palabras más honorables de la vida. Ahora, hoy, conlleva a la idea de servilismo, bajeza de carácter, consentimiento al mal e incapacidad o falta de voluntad para resistirse a una afrenta vergonzosa. Nos presenta el retrato de una criatura sumisa e ineficaz. Pero resulta que la palabra manso en el griego, que es praus, era una de las más grandes palabras éticas que se podían escribir o pronunciar. Aristóteles
define la mansedumbre como el término medio entre la ira excesiva y la falta de ira. En el término griego praus se encuentra la verdadera humildad que destierra el orgullo. Mira, el comentarista William Barclay dice: sin humildad no es posible aprender, porque el primer paso en el aprendizaje es ser consciente de nuestra propia ignorancia. ¿Usted no le ha pasado que está tratando de enseñarle algo a alguien y esa persona empieza a voltear la cabeza o empieza a hacer gestos? Mi mamá me decía: póngame cuidado, le volteo ese mascadero. Hermanos, el primer paso en el aprendizaje es ser conscientes de nuestra propia ignorancia. ¿Y sabes cuándo soy consciente de mi propia ignorancia? Cuando yo reconozco que el más pobre, el más humilde, el que limpia los vidrios, el que lava los carros, tiene su propia verdad y su propia doctrina. Hermanos, no se le puede enseñar nada a una persona que cree que ya lo sabe todo. Sin humildad no puede haber verdadera espiritualidad, porque toda la verdadera espiritualidad empieza por un darse cuenta de nuestra propia debilidad, de nuestra propia miserableza y de nuestra propia necesidad de Dios Jehová de los ejércitos. Una persona solo alcanzará su verdadera humildad cuando es siempre consciente de que es una criatura y que Dios es su creador y que sin Él no podemos hacer nada. Ese término, praus, describe la humildad como la aceptación de la necesidad de aprender y de la necesidad de ser perdonados. Describe la única actitud adecuada del ser humano para con Dios. Dice el mismo autor Barclay: uno no puede guiar a otros a menos que sea dueño de sí mismo, ni puede servir a otros hasta que se haya sometido a sí mismo, ni estar en control de otros sino ha aprendido a controlarse a sí mismo. La persona que se ha sometido al perfecto control de Dios obtendrá esta mansedumbre que de veras le permitirá heredar la tierra. Mansus viene de praus, que básicamente significa suave o blando. A veces el término también se utilizaba para describir un medicamento que era relajante o una brisa ligera. La palabra praus tiene un segundo uso general en el griego. Es la que se usa con referencia a un animal que ha sido domesticado, que está acostumbrado a obedecer la palabra de mando, que ha aprendido a obedecer las riendas. Es la palabra que se usa de un animal que ha aprendido a aceptar el control. Hermanos, un león es domesticado, es amansado, aprende a recibir órdenes, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Pero deja de ser león. No, quiere decir que sus emociones, su temperamento está bajo control. Y cuando menos piense, sáquele la piedra para que usted se dé cuenta. Lo tiene bajo control. Eso es lo que pensaba el término praus, porque se usaba también para domar los potros salvajes y otros animales cuyos espíritus naturalmente salvajes eran domesticados por un domador, de tal modo que pudiera realizar un trabajo útil. ¿Cuántos de ustedes
son potros salvajes, me incluyo, yo levanto la mano de primero. ¿Cuánto necesitamos el domador para que nos enseñe dominio propio, verdad? ¿Cuánto lo necesitamos? Como actitud humana significaba ser de espíritu apacible, dócil, sumiso, tranquilo y misericordioso. La diferencia esencial entre ser pobres en espíritu es ser sumisos o mansos. La diferencia podría ser que la pobreza en espíritu se enfoca en nuestra pecaminosidad, mientras que la mansedumbre se centra en la santidad de Dios. Escúchame, pobre en espíritu se centra en nuestra pecaminosidad. La mansedumbre se centra en la santidad de Dios. Cuando nosotros aprendemos a mirarnos con sinceridad, cuando nosotros aprendemos a permitir que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, de justicia y juicio, somos verdaderamente humildes. Porque nos damos cuenta lo pecadores, lo miserables e indignos que somos. Pero cuando miramos a Dios, nos volvemos más humildes cuando vemos que Él es justo, digno y misericordioso. Hermanos, las bendiciones de las bienaventuranzas se conceden a aquellos que son realistas en cuanto a su propia pecaminosidad, que se arrepienten de su pecado y que responden ante Dios en justicia divina. ¿Quiénes son los que no obtienen la bendición? Potricos. Cuando usted ora y no encuentra la bendición, usted no se ha puesto a pensar, ¿será que es que estoy siendo demasiado altivo? ¿Será que necesito un poquito de más surriago, más látigo? ¿Será que el látigo de Dios me está siendo insuficiente? Entonces necesito hundirme en lo profundo del río del Espíritu Santo para que Él me guíe y me limpie y me sane. Potricos, los que no tienen bendición, los infelices y que están fuera del reino son los orgullosos, los arrogantes, los que no se arrepienten. Es decir, los autosuficientes y santurrones que no ven en sí mismos ninguna indignidad y no sienten que tengan necesidad de la ayuda, de la justicia de Dios, de ese Dios alto, poderoso, sublime y temible. La mayoría de los oyentes del Sermón del Monte, al igual que los hombres caídos a lo largo de la historia, estaban preocupados por justificar sus propios caminos, por defender sus propios derechos y por servir a sus propios fines. El camino de la sumisión no era el camino de muchos de la historia de la Biblia, y por lo tanto el reino verdadero no era su verdadero reino. Los orgullosos fariseos querían un reino milagroso. Los vanidosos saduceos querían un reino materialista. Los engreídos esenios querían un reino monástico. Y los altivos celotes querían un reino militar. Pero en contraposición a la cultura, el Señor Jesucristo les ofrece un reino manso. La mansedumbre es el camino del Nuevo Testamento. Es la enseñanza de Jesús en las bienaventuranzas y también en otros lugares, y Él continuamente lo dejó para que sus apóstoles la enseñaran. Hermanos, el apóstol Pablo suplicó a los efesios en el capítulo 4, en el versículo 1. Vaya conmigo, le invito mientras lo encuentro, que vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 1.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, escúchame, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Cuántas veces usted tiene una pelea con su esposo, con su esposa, y usted dice: uy, yo no lo soporto más? Y usted le dice: Señor, o te lo llevas o te lo mando. Y entonces el Señor le dice: praus, praus, mansedumbre, mansedumbre. El apóstol Pablo también le suplica a la iglesia en Colosas, en el capítulo 3, en el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. A Tito, su discípulo, le dijo que recordara a quienes estaban bajo su liderazgo. En la carta a Tito, en el capítulo 3, en el verso 1 dice: recuérdales, escúchame, si esto no es una diosidencia, entonces ¿qué será una diosidencia? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Escúchame, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que Dios bendiga su palabra. Dele un fuerte aplauso a la gloria del Señor. Mis amados, no veo mi grupo de alabanza, yo creo que ya podemos venir. Quiero que usted sepa esto: la mansedumbre no connota debilidad. El que usted sea manso no quiere decir que usted sea débil, para nada. Y si no, acuérdese de Moisés. Moisés era manso, pero era un potro salvaje también, que Dios a veces tenía que jalarle los estribos, no, ¿cómo se llama? La rienda, para poder controlarlo. La mansedumbre no connota debilidad. La palabra se usa también en mucha literatura extrabíblica para referirse a la domesticación de un animal. Mansedumbre significa poder puesto bajo control. Una persona sin mansedumbre es, como dice el libro de Proverbios en el capítulo 25, en el verso 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O como dice también el libro de Proverbios en el capítulo 16, en el versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hermanos, póngame cuidado. Un potro sin domar no sirve para los propósitos de Dios. Y me incluyo, potricos. Si no nos dejamos domar de Dios, Dios no nos utilizará y por lo tanto no nos bendecirá. Hermanos, un potro salvaje sin domar es inútil. La medicina que es demasiado fuerte dañará en vez de curar. Mi médico de cabecera, el doctor Juan Carlos, siempre me decía: pastor, hay medicamentos que usted no puede consumir así le quiten el dolor.
Él no vino hoy, ¿cierto? Puedo rajar de él. Ay, doctor, qué pena. Él me lo decía y creo que me lo sigue diciendo, y si me equivoco él me corrige. Hay medicamentos que me pueden quitar el dolor, pero que le hacen más daño, porque usted tiene problemas de riñones, entonces le acaba sus riñones, afecta el hígado, afecta la circulación y afecta una cantidad de cosas. A veces es mejor soportar el dolor que tomar medicamentos fuertes que nos van a hacer mucho más daño. ¿Me equivoco, doctor? ¿Sí me equivoco? Sí, entonces explíqueme en qué me equivoqué. No me equivoco, ¿cierto? Un viento descontrolado también destruye. Entonces, las emociones fuera de control también destruyen y no tienen lugar en el reino de Dios. Hermano, cuando usted vuelve otra vez con el cuento de la discusión con su esposo o esposa, y usted amarra sus manos, usted aprieta sus brazos y a veces hace así, porque usted sabe que si le da rienda suelta, hombre o mujer, a esa mano, en 2 segundos se está arrepintiendo. Cuando las emociones toman nuestro control, entonces no podemos decir que somos herederos del reino de Dios, porque la mansedumbre usa sus recursos de un modo apropiado. Mansedumbre es lo opuesto a violencia y venganza. ¿Usted recuerda lo que hablaba ahorita? Mansedumbre es lo opuesto a violencia y venganza. ¿Sabe por qué? Porque un ser humano manso ha muerto a sí mismo y por tanto no se preocupa por agravios que le hagan o por pérdida, por insultos o abusos que se puedan dar en su contra. Mansedumbre no es cobardía, ni mucho menos debilidad emocional, no es falta de convicción ni simple simpatía humana, sino que su valor, su fortaleza, su convicción y su amabilidad vienen de Dios y no del yo. Hermanos, el espíritu de mansedumbre es el espíritu de Cristo, quien defendió la gloria de su Padre, pero murió por ti y por mí. Él se entregó en sacrificio por todo aquel que en Él cree y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor. La mansedumbre no es debilidad, pero no usa su poder para su propia defensa o sus propósitos egoístas. La mansedumbre es el poder rendido por completo al control de Dios. ¿Usted lo cree? Voy a pedirle que cierre sus ojos y que usted le pueda decir: yo creo en ti, Señor, y en lo que harás en mí. 3 son las bienaventuranzas que hemos visto hasta ahora. 3 son las bienaventuranzas que me ha llevado a entender mi papel como creyente, mi papel como cristiano en Cristo Jesús. Yo te pido hoy que hagas de mí la persona que tú quieres que sea. Si en algún momento tú has ofendido a alguien por tu arrogancia y el Espíritu Santo lo está trayendo a tu mente en este momento, pídele perdón a Dios por él. Dile: Señor, te pido perdón porque he actuado con arrogancia frente al indigente, frente al joven que trató de limpiarme el parabrisas del carro, y yo no solamente no le permití, sino que lo maltraté. La persona que trabaja con usted en algún momento ha sido víctima de maltrato por su arrogancia
por su suficiencia. Pídale perdón a Dios hoy, porque los arrogantes, como los fornicarios y los adúlteros, no heredarán el reino de los cielos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia derramada hoy en este tu pueblo. Gracias por los que estamos aquí, porque, Señor, si tú nos trajiste es porque era necesaria tu palabra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones. Deja que el Espíritu Santo hoy tome el control. Entrégale las riendas y dile: cuán potro salvaje, inútil, oh Dios, yo me entrego a ti. Te entrego las riendas de mi vida. Coloca bozal en mi boca y coloca guantes pesados en mis manos, para no dañar, para no ofender, para no menospreciar, para no humillar a mi más cercano, a mi prójimo. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a pedirle que se coloque de pie. ¿Y qué tal si le cantamos a Dios? Yo creo en ti. Y recibe toda la gloria y toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te adoramos, Señor, te exaltamos hoy, adorado eres. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestra fe, precioso Señor, y recibe toda la gloria y toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra, precioso Hijo de Dios. Iglesia, recuerde que la mansedumbre no es debilidad, pero usa su poder para controlar, y no lo usa para su propia defensa o su propio beneficio. La mansedumbre es el poder rendido completamente al control de Dios, Jehová de los ejércitos. Voy a pedirle que levante sus manos, porque Dios está dispuesto a bendecirle en esta mañana. Él ordenó a su hijo Moisés: cada vez que despidas la asamblea, bendícelo con toda bendición. Y por eso el libro de Números en el capítulo 6 dice: que Dios te bendiga, Él haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, de tus hijos, de los hijos de tus hijos y de tus generaciones. Que Dios bendiga tu entrada y tu salida. Que Dios bendiga tu casa. Que Dios bendiga la alacena de tu casa. Que Dios bendiga tus finanzas. Que Dios bendiga tu trabajo y lo afirme. Que Dios bendiga tu estudio, te llene de sabiduría y humildad. Que Dios bendiga a tus vecinos, a tus amigos, pero sobre todo que Dios bendiga a nuestros enemigos. Y todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que digas, todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies caminen, glorifiquen a Dios Jehová de los ejércitos. Y la iglesia dice conmigo:
Amén y amén.